Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a su campo a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenar el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Ajá. Está bueno, está bueno. Está bueno leerlo, ¿no? Pero está bueno explicarlo también. hay que explicarlo. Bueno, pero ¿por qué digo esto, audiencia? Porque creo que muchos de los que conocen al Señor conocen a esta historia. Pero qué importante es entender esto, ¿no? Que este es el tiempo, que esta palabra se está haciendo realidad en muchos hogares, en muchas familias, ¿sí? De padres que se pelearon con sus hijos y sus hijos que se pelearon con sus padres. Hubo un problema, hubo un conflicto, ¿no? Y tal vez ya hace mucho tiempo, pero este es un año donde hay un acercamiento. Por eso dice, volviendo los corazones, hay un acercamiento. Y ese acercamiento es como que, como señales, por ejemplo, se empiezan a hablar, ¿no? A saludar, a dialogar un poco, cosas que no pasaban. Entonces, algo está pasando. Eso sería la señal de una restauración. Pero bueno, acá el punto es este, ¿no? Que resulta ser que el papá habla de 2 hijos que tenía acá en la historia, ¿no? Y nos habla de uno de los hijos que prácticamente vivió todo el tiempo con el padre, en la casa de su papá. Era una persona que siempre estaba, siempre, pero siempre. Ahora el otro hijo menor un día se le vino a la mente y querer independizarse. Esa palabra es muy importante, ¿no? Quiso independizarse, quiso probar, por decir así, quiso probar, ¿no? La vida lejos de la casa de sus padres. Y bueno, él tomó esa decisión y creo que fue valiente, ¿no? Porque tenía que enfrentar al papá y tenía que decirle: padre mío, me voy a ir de mi casa y todos los bienes que a mí me pertenecen, o la herencia que a mí me pertenece, bueno, quiero que me la dé. O sea, fue valiente en decirlo, porque él tenía un plan ya. Y el padre también fue valiente, porque vos fijate, no se lo negó, ¿no? No se lo negó. Y como todo joven, que a veces, por ejemplo, hay muchos jóvenes que son impulsivos, ¿no? Porque piensan quizás que es así muy fácil la vida, ¿no? Es muy diferente a una persona ya mayor, por ejemplo, que ya tiene un recorrido, ya tiene una trayectoria en el camino de la vida y lo ve de otra forma. En cambio, él no, él veía como que todo iba a ser fácil, lo que él iba a enfrentar, ¿no? Por eso sale del lado de su padre pidiéndole la herencia y pidiéndole todo lo que le pertenecía a él, ¿no? Claro, aparte tenemos que remarcar que sale de la cobertura de sus padres. Eso es muy importante. Cuando vos vivís a la casa de tus padres, sea menor o mayor, vos tenés la cobertura paternal, claro, de los papás, que es muy importante, es la autoridad de la casa, el que está observando, vigilando, atento, es el padre. Claro, a cualquier situación de la familia, ¿no? Comúnmente nosotros le llamamos el pastor de la casa, ¿no? El que tiene las ovejas, tiene a cargo su familia, que es responsable, ¿no? Absoluto de su familia. Claro, de su familia, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos que en esta generación se perdió mucho. Se ha perdido mucho. Muchísimo, vos ves. La figura, ¿no? La figura paternal. Claro, se perdió mucho, que sea la imagen del padre es como que desapareció. Están los padres, pero como que desapareció el rol dentro del grupo familiar, ¿no? Entonces es bien se ve la decadencia, ¿no? Decadencia en eso. Bien complicado para muchos, ¿no? Papás que se van
o papá que permanece en su casa, o hijos que se van. Pero que son ausentes, ¿no? Claro, también eso es muy, muy fuerte. Entonces yo veo al padre también acá, ¿no? El corazón del padre es un hijo. ¿Qué te parece bien a uno de tus hijos que está bajo tu techo, ¿no? Y te dice, mamá, me voy a, no sé, a Europa? Me va a costar un montón. Bueno, me va a costar, ¿no? ponele que sí, pero el tema es si se va mal. Es si va mal, si se va mal enojado con los padres, ponele, ¿no? Y ya va rompiendo un principio bíblico donde deja de honrar a sus padres, no está honrando a sus padres. Es un principio que Dios lo va a respetar siempre, sean cristianos, no conozcan la Biblia, no, es un principio para todos los padres y para todos los hijos, honrar y respetar a los padres. Eso es un tema bien polémico, ¿no? Porque aparecen algunos y dicen, pero mi papá hace esto, mi mamá hace esto, y se portan así, así, y te sacan todo, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que son, de lo que hacen, no dejan de hacer, son los padres. Esa es la identidad de la familia y hay que reconocerlo. Pero por eso mismo están también los problemas. Pero lo que nosotros vemos acá en esta historia, que el padre no dijo nada al hijo, ¿no? O sea, digamos, le da la bendición. ¿Por qué le da la bendición? Porque le dice, bueno, andate tranquilo nomás. Esa es la otra confianza del padre, que sabía, sí, que el padre sabía que él iba a estar orando, ¿no? Iba a estar orando por su hijo, porque sabía que él había decidido. No lo podía ya, no iba, por más que el padre le hubiera dicho, mira, te quedás con nosotros, hijo, no te apresures, no, ya estaba la decisión tomada. Por más que el padre le hubiera dicho algo, él si ya tenía la decisión, se iba a ir igual. Entonces el padre, bien sabio, bien inteligente, se calla el padre, mira más allá, y el padre ya se imaginaba lo que le iba a pasar lejos de su casa. Ya se imaginaba, porque prácticamente se fue él sin rumbo, por decirlo así, y se encuentra con el problema que todos sabemos. Gastando y derrochando todo lo que tenía, ¿no? Claro, porque vos fíjate, ¿no? Que si lo miramos acá del 13, ese, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, una provincia apartada, y allí desperdició su bienes viviendo perdidamente. O sea que malgastó toda la herencia que el padre le dio. O sea, como que tampoco ni siquiera valoró lo que el padre le dio a él. No valoró para nada. Porque te imaginamos, derrochó todo. Fíjate, mientras vamos, si querés comentar algo, yo lo voy a mirar en otra versión, cómo lo dice esa palabra, que es muy importante, la que acabo de leer. A ver cómo dice acá. Dice, cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Claro, acá dice, ¿no? Por ejemplo, en esta versión dice, haciendo lo malo y gastándolo todo el dinero. Bueno, ahí sigue diciendo, ¿no? Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. O sea que ahí se le va complicando la situación a él. En ese país vino hambre. Malgastó su dinero, no lo cuidó, no hubo una buena inversión. Y vino un hambre. Ni tampoco una buena administración de todos los bienes que tenía, ¿no? Claro, y vino el hambre. ¿Cómo? No había quien lo controle, no había quien lo cubriera. Estaba desamparado, a la deriva, como se dice, ¿no? Y ahí empezó a derrochar todo lo que él por eso digo, ¿no? Había vos fíjate, ¿no? El problema de este chico, ¿no? Porque mientras tenía todo, él estaba feliz. Se le acabó todo, empezó el problema para él. Y porque si fuera poco, sobre esa provincia vino un hambre. Hambre, sequía, no había comida y sin lo dinero. Poco que había, y lo poco que había era caro. Comúnmente pasa eso cuando hay hambre en algún lado. Falta de alimento, aunque vos tengas dinero. Pero vos fíjate, ese muchacho empezó, como decimos comúnmente, a caerle la ficha. Empezó a caer la ficha, ¿no? Como diciendo, empezó como a mirar un poquito su casa, a su papá, a su hermano, y ahí empezó el tema. Porque vos fíjate lo que va diciendo acá, un poquito más adelante, voy a volver a la versión. Creo que se miró interiormente también lo que hizo. ¿Cómo, hermano? Creo que Ahí está el se miró
hizo en esos momentos, ¿no? Al tener dinero, se fue de la casa, no se acordó ni de la familia ni nada. Cuando ya desperdició todo, tiró todo, ahí se acordó recién de la familia. Pero en esos momentos no se acordó de nadie. Claro, Era pero de diversión para él. por eso digo, ¿no? Es una luz de quizá de gente que está en una problemática ahora, ¿no? En su propia casa, su propia familia, tal vez en su propio trabajo, tal vez son hermanos que conocen al Señor Que han y hoy caído quizás en deudas tremendas, que es un pozo que no se puede salir. malgastaron todo lo que Dios les proveyó, no hubo una buena administración y hoy están con las manos vacías, por decirlo así, y están como el hijo pródigo, cayendo en un estado de desánimo también, porque mirá lo que dice después, en el versículo, creo que es 15, vamos a ver, sí, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Acá veo, encontró un trabajo él. Y el trabajo que él encontró no le gustaba muchito a él, pero tenía que hacerlo porque necesitaba el dinero para comprar la comida para comer. No le gustaba muchito. Y pudo calcular, lo miramos de este punto. El padre era millonario, tenía bien económicamente, él también. ¿Te imaginas? O sea, trabajaba con su papá. Y de repente ahora, por lo que está pasando, tiene que atender a los cerdos. O sea, como que no había más trabajo, era el único trabajo que tenía y que había para él, era eso, no había Aparte, otro. fue un trato muy duro, ¿no? Para él, porque de tal forma que lo llevó a recapacitar todo lo que él había dejado atrás, y había quedado, porque vemos que incluso dice, él pensaba que en la casa del padre había alimento de sobra. Claro, por eso, él está en un proceso lejos de los padres, sin plata, sin dinero, con hambre, encuentra un trabajo para crear cerdo. O sea, el trabajo para... No cualquiera hace ese trabajo, ¿eh? No cualquiera. A lo mejor en la casa él no trabajaba porque tenía Aparte empleado. era un animal inmundo también. Para los hebreos era un Claro. animal inmundo. Los cerdos eran un animal, es un animal inmundo. Y vos fíjate lo que dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ninguna persona, ni el dueño le daba. Los cerdos menos, ¿y qué va a entender? Es comida de ellos, pero no va a entender qué le va a dar. Pero, o sea, como diciendo, a ver, el cerdito se me da un poquito de algarrobita para comer.